Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al séptimo video ya de nuestra escuela dominical para adultos, Casa de Oración Aposento Alto. Hoy continuamos con nuestro estudio de los atributos de Dios. El domingo pasado estuvimos estudiando la inmutabilidad de Dios. A todo esto les pido perdón a las personas que pidieron su retroalimentación. La verdad es que no he tenido mucho tiempo, pero aún así traté de hacerles llegar ahora a última hora la respuesta. Entonces, vimos la inmutabilidad de Dios, que quiere decir que Él no cambia, que sus promesas no cambian y que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, y que las veces que Él había cambiado de opinión, como lo fue en Nínive mientras Jonás predicaba su evangelio, mientras Jonás predicaba este mensaje de la destrucción de la ciudad, aquella ciudad se arrepintió de sus malos caminos y se volvió al Dios eterno, por lo que Dios no destruyó la ciudad. En el fondo esto no quiere decir que Dios dejó de ser inmutable, sino que lo que había cambiado fue la actitud del pueblo, lo que provocó que Dios actuara de una manera diferente. Fue por eso que dijimos que Dios responde de una forma diferente a una nueva situación o una situación diferente, pero con todo permanece siempre inmutable en su ser y en sus propósitos, porque no es Él el que cambia, sino que somos nosotros los que cambiamos. Y qué hermoso, qué enriquecedor fue poder estudiar este atributo. Hoy seguimos avanzando y continuamos con la omnipotencia de Dios. También hemos visto la omnisciencia, ¿cierto? Y así seguimos avanzando. Pero antes de la exposición quisiera pedir la ayuda de Dios para que Él, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ayude a comprender cada una de estas palabras. Acompáñenme ahí donde se encuentran en una oración. Señor, ayúdanos en esta hora a comprender, Señor, este estudio, a poder darnos cuenta, Señor, cuán poderoso eres, cuán grande es tu poder y por qué, Señor, tú eres el Shaddai, por qué tú eres, Señor, el Todopoderoso. Coloca, Señor, en nosotros un espíritu de mansedumbre y que podamos recibir, Señor, tu palabra con un corazón abierto y podamos, Señor, atesorarlo y podamos, Señor, despertar en nosotros un temor reverente hacia ti, Señor. A que podamos, Señor, despertar en nosotros una adoración, Señor, poderosa a ti y que tú puedas recibirla, Señor, ahí donde estás sentado, Señor, a la diestra del Padre. Señor, ayúdanos en esta hora, a mí sobre todo, que soy un pecador, Señor. No soy digno, Señor, de hablar sobre ti. Por eso, Señor, te pido que me ayudes en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Supongo que lo primero que debemos hacer sería definir la palabra omnipotencia. La palabra omnipotencia es una palabra del latín que omni quiere decir todo y potens significa capaz de hacer y tener poder. Por tanto, omnipotente significa capaz de hacer todo y tener todo el poder. Quiere decir tener todo el poder que existe. Con respecto a Dios, la palabra significa que Él puede hacer todo lo que Él ha determinado y ninguna persona o fuerza puede detenerlo u obligarlo a hacer lo contrario. La Biblia, la palabra todopoderoso o la palabra omnipotente se usa 56 veces y no se usa para nadie más excepto solamente para Dios. En la Biblia inglesa, la King James, la versión King James, la palabra omnipotente solamente se usa una vez y se refiere a Dios. Y existe una razón para ello, que todopoderoso significa tener una infinita y absoluta plenitud de poder. Cuando usted usa las palabras infinito y absoluto, solo puede estar hablando de una persona, Dios, de nadie más. Cuando usted usa la palabra infinito o absoluto, solamente se puede referir a Dios, porque Él es absoluto y es infinito. El hermano Stephen Charnock, que fue un puritano inglés, conocido por sus obras sobre la existencia de Dios y los atributos de Dios, él decía,
El poder de Dios es aquella habilidad y fuerza por medio de la cual Él puede hacer que suceda todo lo que le place, todo lo que su sabiduría infinita puede dirigir, todo lo que la pureza infinita de su voluntad puede determinar. La omnipotencia de Dios depende completamente de sus demás atributos, pero eso lo veremos en luego. Este poder se menciona con mucha frecuencia en la Biblia. La pregunta que probablemente todo el mundo debe hacerse y que hombres en la Biblia se le hicieron fue: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Lo dice en Génesis capítulo 18, versículo 14 y en Jeremías 32, versículo 27. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Esta pregunta implica, en el contexto en que aparece en el Génesis 18:14, que nada es demasiado difícil para el Señor. Jeremías dice a Dios: para ti no hay nada imposible, lo dice en el capítulo 32, en el versículo 17 de su libro de Jeremías. En el Nuevo Testamento Jesús dice: para Dios todo es posible. En Mateo 19, versículo 26. Y Pablo dice que Dios puede hacer muchísimas más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginarnos. Es que ni siquiera podemos imaginar el poder de Dios porque tampoco hemos escuchado lo suficiente acerca de Él o lo que Él ha hecho. En el mismo libro de Job, en el capítulo 26, en el versículo 14, el mismo Job dice, mientras habla de las maravillas de Dios y de su soberanía, él dice: estas son algunas de sus obras más insignificantes, no más que un murmullo de su poder, un leve susurro de su poder, dice en la Reina Valera 1960. ¿Quién podrá resistir ante su estruendo? En verdad, hermano, todo lo que vemos y todo lo que hemos oído de Dios no es nada con lo que realmente alcanza su eterno poder, su verdadero poder. El firme testimonio de las Escrituras dice que el verdadero poder de Dios es infinito. Por tanto, nosotros no hemos escuchado nada y no hemos visto nada del poder de Dios. Este leve susurro de su grandioso poder, según las Sagradas Escrituras, que Dios es todopoderoso, lo conocemos por medio de la creación. Pablo lo declara en la carta a los Romanos en el capítulo 1, en el versículo 20. Él dice: su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto quiere decir que un hombre natural puede comprender en parte el infinito poder de Dios por la contemplación de la creación y la providencia de todas las cosas. El poder de Dios se ve en la creación del universo y de la raza humana. Él creó los cielos, creó la tierra instantáneamente, de la nada, ex nihilo. Esa es la palabra que se usa en el libro del Génesis y que significa de la nada, ex nihilo. No usó herramientas, todo lo creó por una palabra. ¡Cuán grande es el poder de Dios! A Job le dijo en el libro de Job, en el capítulo 38, versículos 4 al 6, dice: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Hermano, considera estas cosas. Es una locura cuestionar la creación de Dios. ¿Acaso esas personas que la niegan estaban ahí cuando Dios las creó? ¿Acaso había algún hombre mientras Dios creaba el universo? Hermano, considera el poder que iluminó los cielos con las estrellas, los planetas, las galaxias que se extienden en el espacio a billones de años luz. Hermano, considera el poder que crea el cuerpo humano en el vientre de la madre. El salmista dice en el Salmo 139, versículo 13 al 16, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron
luego formadas, sin faltar una de ellas. Así es el poder de Dios, tan detallista y tan grande, que nos hizo de una manera tan perfecta que nada nos faltaba. Hermano, considera el poder que mantiene unida la materia, el poder de Dios sustentando el universo. Por Él que todas las cosas permanecen en Él, según Colosenses capítulo 1, versículo 17, o Hebreos capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas se mantienen o permanecen en Él. Él mantiene los planetas en sus órbitas, preservando sus criaturas y contestando la oración. Considera, hermano, el poder de Dios en la conservación, en la preservación. Ninguna criatura tiene el poder para conservarse en sí misma. ¿Crece el junco sin el lodo? ¿Crece el prado sin el agua? Dice en el libro de Job. Nada de esas cosas puede crecer si no está la providencia de Dios ahí. Si no hubiera hierbas comestibles, tanto los hombres como las bestias morirían, y si la tierra no fuera refrescada por la lluvia fertilizadora, las hierbas se marchitarían y morirían. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Vemos entonces la omnipotencia divina en inundaciones, en incendios, en terremotos, en erupciones volcánicas, en tormentas, en vientos, en olas. La vemos en nuestra propia salvación. Vemos la omnipotencia de Dios en las sanidades de enfermedades, en el juicio de los malos. Vemos su grandioso poder en todas partes, en todos los rincones donde nuestros ojos pueden llegar. Vemos el poder de Dios. Por lo tanto, como lo hemos dicho en videos anteriores, el hombre no tiene excusa para negar ni la existencia de Dios, y en este caso no puede negar el poder de Dios. No puede negar la omnipotencia de Dios, pues es visible a todos. No está oculto, no es un misterio. Pero no lo podemos ver por completo, como decíamos al principio. Solo vemos un susurro de su verdadero poder. Ahora, cuando decimos que Dios puede hacer cualquier cosa, obviamente queremos decir cualquier cosa que es coherente con sus virtudes morales y con su carácter esencial. Esta es una discusión bastante grande en la teología, pero no vamos a introducirnos tanto porque hay términos bastante complicados y que la verdad es que no vamos a entender. Pero, por ejemplo, Él no puede mentir, según el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Él no puede negarse a sí mismo, según segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Él no puede ser tentado por el mal, según Santiago, capítulo 1, versículo 13. Él no puede pasar por alto ni mirar con favor el pecado, dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13 también. No puede envejecer ni morir, pues Él es infinito e inmortal. Él no puede jurar por ninguno mayor que Él, dice en Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Y sencillamente Él no puede negar por alguien mayor que Él, porque no hay nadie mayor que Él. No hay nadie mayor que Él. Él no puede pecar. Dios no puede pecar porque nunca tendrá la voluntad de pecar. Job decía con respecto a este asunto que dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice en Job capítulo 42, versículo 2. Él sabía que Él todo lo podía, pero que conoce todos los pensamientos. Él no puede pecar. Por eso después leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dios no puede pecar, Cristo tampoco pecó, no conoció pecado. No lo puede hacer. Ahora estas limitaciones no afectan su omnipotencia en lo más mínimo. Dios no puede querer ni hacer nada contrario a su carácter o a sus atributos. Por eso la definición de omnipotencia se da en términos de la capacidad de Dios para hacer su santa voluntad.
No se trata de todo lo que Dios es capaz de hacer, sino de todo lo que es coherente con su carácter. Aunque el poder de Dios es infinito, el uso de ese poder depende completamente de su carácter, de sus características, que lo hacen ser Dios, o sea, de sus atributos. Cuando los santos del Antiguo Testamento meditaban en el poder de Dios, ellos miraban hacia atrás, ellos miraban hacia el Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo desde Egipto, con mano fuerte, con brazo extendido, dice en Deuteronomio versículo 26, o sea, capítulo 26, versículo 8. Cuando abrió el mar, ¿cierto?, para que el pueblo pudiera cruzar a través de él. Y ahí podemos ver una muestra del gran poder de Dios. En el Nuevo Testamento la mayor actuación del poder divino fue dada en relación a la resurrección de Cristo. Pablo habla de aquello en Efesios capítulo 1 versículos 19 y 20. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice: como incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ese es el poder de Dios. Poder para resucitar, poder que ejerció en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que también Pablo dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. A veces se enseña equivocadamente que mientras Jesús estuvo acá en la tierra, Él renunció a su omnipotencia. Pero no es así. Quizás hubo ocasiones, hubo veces en las que Él escogió no hacer uso de su poder. Por ejemplo, podría haber destruido a sus enemigos, pero Él no había venido con ese propósito. Él vino a salvar y no a condenar. Y además, Él era moralmente perfecto y por lo tanto no podía hacer nada que fuese contrario a la voluntad de su Padre. Jesús mismo dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Cristo no podía hacer nada si antes no estaba la voluntad del Padre por encima. Por tanto, Jesús no se despojó de su omnipotencia cuando vino a la tierra. Solo hacía la voluntad del Padre que Él envió. Por eso Él, el Padre nuestro, dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. De esa misma manera también debe ser nuestra oración, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Esta omnipotencia de Cristo a veces estaba oculta a la vista humana, pero siempre estaba activa, siempre estaba creando, siempre estaba sustentando, siempre estaba proveyendo, siempre estaba guiando, siempre estaba sanando. En ningún momento se mantuvo detenida. Hoy nuestros corazones deberían llenarse de adoración y de temor del Señor cuando meditamos en la omnipotencia de nuestro Señor. Y debemos meditar primero que no podemos luchar, hermano, no podemos luchar contra Dios. Seríamos como un mosquito intentando luchar contra un alto o un horno de una fundición. Desafiar al que está vestido de omnipotencia, al que puede hacerme pedazos y arrojarme al infierno al momento que lo desee. Sería una locura querer enfrentarse a Dios. Para decirlo de una manera más clara, obedecer su mandamiento es cuando menos actuar con sensatez. El salmista decía: besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco de su furor. Bien hace el alma iluminada en adorar a un Dios semejante. Bien hacemos nosotros al adorar a un Dios todopoderoso. Las perfecciones maravillosas e infinitas de un ser
así requieren la más ferviente adoración. Si los hombres poderosos y de renombre reclaman la admiración del mundo, ¿cuánto más debería llenarnos de asombro y reverencia el poder del Todopoderoso? Valga la redundancia. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Dice en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 11. Y dice Proverbio 21:30, no hay sabiduría, no hay inteligencia y no hay consejo contra Jehová. Por tanto, por más, hermano, por más que quieras enfrentarte a Dios de alguna manera, no le podrás ganar. Es imposible. Es una locura. Por otro lado, hay alguien que dijo que nunca nos acercamos tanto a la omnipotencia de Dios como cuando oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y este es un testimonio verdadero. Cuando oramos en el nombre de Jesús, es igual que si el Señor Jesús estuviese haciendo las peticiones al Padre. Con esto en mente, es asombroso que no oremos. O sea, sabiendo esto, ¿cómo no hemos de orar en el nombre de Jesús? ¿Quién es el poder de Dios y la sabiduría de Dios? Tenemos un Dios todopoderoso y podemos orarle, podemos traspasar el velo. Tenemos esa facilidad que nos ha dado el Señor por su misericordia. Lo último que quisiera mencionar de la omnipotencia de Dios nos sirve de consuelo y ánimo a la iglesia. Porque saber que nuestro Dios todo lo puede y que no hay nada imposible para Él es algo que debería llenarnos de confianza, debería llenarnos de adoración, de reverencia. Por eso que el cristiano debe vivir confiadamente, debe vivir santamente, debe vivir sabiamente. Debemos orar fervientemente, debemos vivir con un temor si no se ha arrepentido. Y debe arrepentirse y buscar a Cristo para ser salvado. Para el cristiano, la omnipotencia de Dios es una forma enorme de fuente de consuelo. Sabemos que el mismo poder que Dios desplegó al crear el universo está a nuestra disposición para salvarnos. Perdón, está a su disposición para salvarnos. Es Él el que hace la obra de salvación y no nosotros. Él demostró su poder en el libro del Éxodo cuando sacó al pueblo de Egipto. Demostró su poder sobre la muerte en la resurrección de Cristo. Sabemos que ninguna parte de la creación puede frustrar sus planes para el futuro. No hay molécula perdida al azar en el universo que pueda destruir sus planes. Aunque los poderosos y las fuerzas de este mundo amenacen con destruirlo, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer. Podemos descansar confiados en el conocimiento de que nada puede superar el poder de Dios. Dios es el Todopoderoso. Dios es el Shaddai. Bien hace el cristiano, bien hace el santo en confiar en un Dios tal. Él es digno de confianza implícita. Nada le es imposible. Si el poder de Dios fuera limitado, podríamos desesperar, pero viéndole vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil para impedirle contestar. Ninguna necesidad demasiado grande para impedirle suplirla. Ninguna pasión demasiado violenta para impedirle dominarla. Ninguna tentación demasiado fuerte para impedir librarme de ella. Ninguna aflicción demasiado profunda para impedir aliviarla. Ninguna carga es suficientemente pesada como para que Él no pueda llevarla. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Decía el salmista en el Salmo 27, versículo 1. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es todopoderoso. Él es mi fortaleza. A aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia
y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades para siempre. Amén, dice Pablo a los Efesios capítulo 3 versículos 20 y 21. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Oh, qué conocimiento tan grande. Solo nos queda meditar en aquello, de que estamos bajo su protección, de que Él es el que nos sostiene. W. Pink, que ya lo he nombrado en otros videos, él une algunos textos del libro de Job y otros del libro de Salmos y dice lo siguiente. Es muy hermoso poder unir los siguientes pasajes. Él anda sobre las alturas del mar, que expresa el poder irrefrenable de Dios, mientras se pasea por la bóveda del cielo, que expresa la inmensidad de su presencia. Él anda sobre las alas del viento, que nos habla de la rapidez de sus operaciones. Y esta última expresión es muy interesante porque no dice que vuela o corre, sino que anda y que lo hace en las mismísimas alas del viento, uno de los elementos más impetuosos, capaces de ser lanzados con tremenda furia y de arrastrarlo todo con rapidez inconcebible, pero que así y todo está bajo sus pies y bajo su perfecto control. Si Dios puede domar el viento, si Dios puede calmar el mar, si Dios puede poner bajo el estrado de sus pies al enemigo, si Dios incluso puede ordenar a Satanás que haga o deshaga, oh, cuán grandioso es el poder del Dios soberano. No podemos imaginar cuán grande es. Todo lo que sabemos es un susurro de su poder. Que este conocimiento provoque adoración, hermano, en ti. Que provoque temor reverente hacia el Señor. Pero nunca te olvides que Él tiene todo el poder, que no tenemos por qué temer. Él va delante de nosotros. Él es el Todopoderoso, el que te sostiene de su mano, de su diestra. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.